Y entonces sucedió esto que les platico. Esto ya es parte del contexto cultural. Chocaron entre judíos y gentiles. Los judíos que originalmente habían creído, finalmente ellos tienen las promesas, fueron los elegidos por el medio del cual viniera Cristo, o sea, tenían todos estos elementos de nosotros pasamos por el mar con las dos paredes de agua y Dios destruyó los carros de Faraón. Todos estos elementos que para nosotros los hemos leído o quizás lo han visto en alguna película, que son familiares, para los no judíos eran algo novedoso, era algo nuevo. Oye, tu Dios abrió el mar y ahora es mi Dios. Espérate tantito, le decían a los judíos, espérate, es nuestro. Tú te tienes que volver judío. ¿Sí? Es decir, comenzaron a tener cierta renuencia a permitirle a los gentiles participar de la fe sin volverse en algunas cosas cuando menos medio judíos. Cuando menos algunas cosas tenían que ser como ellos eran escogidos. ¿Sí? Y entonces lo que hace Pablo después de esto es generar esta carta a los Efesios. 10 años después, porque la carta a los Efesios está fechada entre el año 60 o 65, es decir, entre 10 y 15 años posteriores a la fecha en la cual se edificó o se inició la carta a los Efesios. ¿Sí? Así que después de 10 años, como mínimo, la iglesia a los Efesios estaba teniendo problemas. Y la principal fuente de esos problemas es que no lograban encajar los gentiles en la fe judía, o no lograban vencer las barreras que había entre el pensamiento judío. Porque de verdad, amados, para un judío, nosotros somos ciudadanos de segunda clase sentenciados al infierno. ¿Sí? Así como hoy en día hay esta posición teológica donde les hacen pensar a las personas que solo los escogidos se van a salvar y los demás están sentenciados, es el mismo pensamiento que los judíos traían, exactamente el mismo. Estos son los buenos, estos son los que Dios eligió, estos son los que Dios quiso salvar y los demás los destinó al castigo eterno. Es el mismo pensamiento que el día de hoy se promueve en muchas redes sociales, el mismo que los judíos que no permitían la entrada de los gentiles, que les estorbaban a los gentiles. ¿Sí? La carta a los Efesios surge en el corazón de Pablo, no para tratar de demostrar que existen personas de primera y segunda categoría, sino para ir en contra de eso. Para ir en contra de la diferencia entre nosotros los elegidos y el resto de la humanidad. Para ir en contra de ese pensamiento radical judío que tenían de nosotros somos los escogidos y el resto no lo es. ¿Sí? Así que la carta a los Efesios necesitamos leerla a la luz del problema cultural que estaban enfrentando entre judíos y gentiles dentro de la iglesia. No que no hubiera amor, pero es que las prácticas judías seguían siendo muy tradicionales en contraste con las prácticas de los gentiles, que no tenían necesidad de circuncisión, no se lavaban las manos varias veces como los judíos, y ellos todavía seguían practicando estas cosas dentro de su dinámica, aunque estuvieran en la fe cristiana. Aunque hubieran tenido una fe en Cristo, seguían practicando ciertas actividades de índole religioso judío. Por lo tanto, ellos esperaban que los gentiles los entendieran y los gentiles esperaban que los judíos entendieran que no son de la misma cultura, que no traen las mismas prácticas religiosas. Y eso se empezó a denotar conforme fue pasando el tiempo. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? ¿Sí vamos juntos? Gracias. Es importante entenderlo, amados, porque la carta a los Efesios surge como una ayuda a que se puedan eliminar las barreras entre judíos y gentiles. ¿Sí? A que se dejaran de considerar los judíos como exclusivos, como únicos, como los de la élite. No,
sino lo que hace la carta de los Efesios es abrir el Evangelio a todo aquel que cree. A entender que es por gracia, no por designación unilateral. A entender que no es por dedazo de Dios, sino que es abierta la gracia de Cristo a todo aquel que cree. La iglesia de Éfeso estaba muy metida en nosotros sí y el resto no. En cambio, Pablo, escribiendo la carta de los Efesios, combate esta idea.